Segunda parte de Sin Retórica a través de Somos Chaco, los miércoles a las 22 para Resistencia, el área metropolitana, la ciudad de Villa Ángela, y la repetición de los domingos a las 15:30. Además también puede ver todo el material que preparamos en nuestro canal de YouTube con la denominación de Sin Retórica y en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Un tema que queremos abordar también con material preparado por quienes conocen el tema que nos vamos a referir es el de la situación de El Salvador, con la violencia de las pandillas de los maras, las actitudes que tomó, las decisiones que adoptó el presidente de ese país. Estamos hablando de Nayib Armando Bukele Ortiz, tal es su nombre completo, que por lo duras que son, motivaron rápidamente la aceptación interna en el país, en El Salvador, que eleva su popularidad a cifras no conocidas prácticamente en otros lugares, cercanas al 90%, y el repudio y el hostigamiento desde otros sectores de no El Salvador, sino especialmente de América Latina, porque dice que son medidas que violan los derechos humanos de las personas detenidas, violan los tratados internacionales y marca claramente una tendencia del avance de la derecha más dura en materia de represión de la violencia. Básicamente, Bukele no tiene contemplaciones con los miles y miles de delincuentes que fueron atrapados, fueron detenidos y ahora puestos o alojados, mejor dicho, en cárceles de máxima seguridad. Pero para conocer bien el detalle o el origen, por lo menos, de las denominadas pandillas o maras en El Salvador, hemos conseguido el siguiente informe que nos cuenta el origen de las mismas. El Salvador vive por estos días uno de los momentos más violentos de los últimos años. El presidente Nayib Bukele ha lanzado una polémica campaña de represión contra los miembros de todas las pandillas del país, las conocidas como maras, que asolan con violencia a esta nación desde hace décadas. Pero, ¿de dónde surgen estas organizaciones y por qué El Salvador no ha podido hasta ahora con ellas? Para averiguarlo hay que retroceder hasta 1980. En esa fecha comenzó la Guerra Civil de El Salvador, que enfrentó durante 12 años al gobierno, apoyado por Estados Unidos, con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Un conflicto marcado por la extrema violencia que dejó más de 75.000 muertos y alrededor de 400.000 refugiados salvadoreños en Estados Unidos. Es en estas familias que huyeron de la guerra donde está el origen de las maras. Estos migrantes llegaron mayoritariamente a la ciudad de Los Ángeles. En un ambiente hostil, los adolescentes de estas familias fueron los primeros en unirse para protegerse de otras pandillas urbanas. La mayoría se alistó en dos grupos, el conocido como Barrio 18, de orígenes mexicanos pero que aceptó a salvadoreños, y la Mara Salvatrucha 13, de esencia puramente salvadoreña. Estos dos grupos, en un comienzo aliados, empezaron a aumentar su influencia en los barrios bajos de Los Ángeles, hasta que en un momento se convirtieron en rivales. Las dos pandillas se caracterizaron por su extrema violencia. Su poder fue tal en California que la solución que Estados Unidos planteó fue la extradición masiva de estos pandilleros hacia El Salvador a mediados de la década de 1990. Se estima que unos 4.000 fueron arrestados y deportados. Una solución cortoplacista que a la larga traería consecuencias. Estos mareros llegaron a un país pobre, devastado por la guerra, en donde había familias rotas. El caldo de cultivo perfecto para seguir creciendo. Estas maras se hicieron con el control en las calles y comenzaron a reclutar a miles de jóvenes provenientes de familias pobres, cuya única salida era unirse a estas organizaciones que los formaban desde adolescentes. Desde un comienzo se exige a sus miembros fidelidad absoluta a la mara y se los entrena para cometer asesinatos, violaciones, secuestros y extorsiones. La mayoría de ellos están marcados por todo el cuerpo con tatuajes de la mara a la que pertenecen y la traición se paga con la muerte. La rivalidad entre Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13 fue creciendo hasta puntos insostenibles. Los asesinatos diarios se multiplicaron en El Salvador durante los 90.
Estas organizaciones comenzaron a controlar territorios donde el Estado salvadoreño no estaba, hasta el punto de tener presencia en el 94% de los casi 300 municipios que conforman El Salvador. Sometidas a muchas comunidades en diversos puntos del país. Ahí cobran impuestos de guerra, venden drogas, corrompen menores, asesinan y mantienen aterrorizadas a muchas familias. Bajo la presidencia de Francisco Flores, entre 1999 y 2004, se empezó a recurrir a la táctica de la mano dura, frenar violencia con más violencia. El Estado comenzó una campaña de detenciones masivas en las que también hubo asesinatos a mareros. Una política muy cuestionada que además terminó con la vida de cientos de civiles que fueron confundidos con pandilleros o simplemente se vieron en fuego cruzado, y que además no sirvió para poner fin a las maras. De hecho, su poder aumentó desde las cárceles, donde pudieron reorganizarse, ya que normalmente tenían penales exclusivos para cada pandilla. Este contexto hizo que en 2012 el gobierno buscara una tregua a cambio de beneficios carcelarios, algo que fue muy impopular en la población a pesar de que los asesinatos se redujeron a la mitad entre ese año y 2014. Sin embargo, el final de la tregua en 2015 convirtió a El Salvador en el país más peligroso del mundo, al alcanzarse la cifra de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una situación dramática que empujó a miles de salvadoreños a huir del país por miedo. Irónicamente, las maras que se formaron en los 80 en Estados Unidos y que fueron expulsadas por su violencia, generaron una crisis migratoria 30 años después que afectó de lleno a Estados Unidos. Es en este contexto en el que aparece la figura del presidente Nayib Bukele en el año 2019. Una de sus principales promesas fue terminar con la violencia de las pandillas, y así fue durante sus primeros años de mandato. Las tasas de homicidios bajaron de los 105 a los 20 por cada 100.000 habitantes. La cuestión es que esto parecía responder a un acuerdo secreto con las maras a cambio de beneficios. Algo que el Estado siempre negó, pero que medios de comunicación locales como El Faro e incluso Estados Unidos confirmaron. Por lo que el aumento de asesinatos en los últimos días y la draconiana reacción de Bukele, que decretó el estado de excepción y ordenó encarcelar a miles de pandilleros y racionar la alimentación de los presos, parecen responder a una ruptura de esos acuerdos. Desde el domingo la comida es racionada y los 16.000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas ni han visto el sol. En estos días hemos arrestado 3.000 más y seguimos, así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más. Bukele vuelve a tácticas que sus antecesores ya utilizaron y que se demostró que no sirvieron de mucho ante un problema que es difícil de solucionar con más violencia, especialmente porque el poder estructural que tienen estas maras existe gracias a la profunda desigualdad y pobreza que sufre El Salvador desde hace décadas. Esta es la situación que en materia de violencia o de pacificación, como quiera llamársele, encontró Armando Bukele en El Salvador. Una historia de muchos años de violencia, una historia de muchos años de sangre entre hermanos, fratricida. Y cuando se conocieron las acciones, las gestiones, el encarcelamiento, en las situaciones más duras que puedan suponerse, como dijimos, se levantaron las voces de muchos organismos defensores de los derechos humanos en distintas partes del mundo que alertaron y dijeron que estas políticas de castigo permanente y encierro a perpetuidad nunca dieron buenos resultados a mediano y largo plazo, aunque sí mostraron aspectos positivos en el poco tiempo de su implementación. Pero veamos de qué se trata esas medidas tan duras aplicadas por el gobierno salvadoreño. Ha sido la noticia de la semana. El Salvador abre la mayor cárcel de máxima seguridad del continente americano para pandilleros, el centro de confinamiento de terroristas, la llamada CECOT, la joya de la corona del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Casi un año de estado de excepción y decenas de miles de detenciones después, en las calles de El Salvador se percibe un desplome evidente de la criminalidad. No es que vamos a retroceder, sino que ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. A pesar de las denuncias de violaciones de los derechos humanos, son pocos los que dudan que la política de mano dura de Bukele en El Salvador ha tenido el resultado esperado: sacar
a las maras de las calles. Pero ¿es la receta de Bukele una estrategia innovadora y sostenible a la larga? Quédate con nosotros que te lo ponemos en contexto. Marzo de 2022, una masacre de casi 90 personas en solo un fin de semana fue respondida con la aprobación del estado de excepción en El Salvador. Desde entonces se han detenido a casi 65.000 personas y el que fuera el país más violento de América Latina registra hoy niveles de criminalidad inéditamente bajos. Ahora El Salvador abre las puertas de una megacárcel destinada exclusivamente a pandilleros, centro que incluso algunos han comparado con campos de concentración. Esta cárcel tiene capacidad para 40.000 reos y es la punta de lanza de la estrategia Plan Control Territorial de Bukele. El año que viene vuelven a haber elecciones y la popularidad del presidente salvadoreño sube como la espuma. Para mí, excelente. Excelente con todo. Los datos, la evidencia empírica, los indicadores cualitativos y cuantitativos que personalmente trabajo cada día, cada semana y cada mes, cada año, me indican que los resultados son innegables, que son irrefutables y que tienen una clara tendencia a la baja. Está todavía disfrutando golpe de efecto y eso de los traslados de los reos y todo ese montaje mediático tiene mucho que ver porque la estrategia que más rentabilidad política le ha dado al gobierno es el tema de seguridad. Lo cierto es que la mano dura contra las maras ya fue aplicada en el pasado por otras administraciones y tras un éxito cortoplacista, las organizaciones criminales volvieron a resurgir, incluso con más fuerza. ¿Qué garantiza que una estrategia que se demostró fallida en el pasado pueda funcionar ahora? Lo que cambia es la voluntad política del presidente Nayib Bukele. En las administraciones anteriores, estas personas vinculadas a estructuras del crimen organizado, en 3 a 6 días se encontraban nuevamente masacrando a la población, quedaban en libertad y llegaban a burlarse no solo de la autoridad pública, sino de las personas que vivían en las comunidades. Tenían computadoras, así es, pantallas, PlayStation, modems, sí, celulares. Y eso nada que ver, creo que la gente puede ver esto y es totalmente diferente a lo que había antes. Esto es de primer mundo, señor presidente, definitivamente. Claro. Ahora se está haciendo la misma estrategia, mano dura, solo que ahora se han sumado, cosa que no funcionó en el pasado, el órgano judicial y la parte legislativa. Los políticos se han puesto de acuerdo porque el presidente tiene una mayoría simple. Y eso le ha facilitado que los instrumentos legales que utiliza para la estrategia funcionen. Entre esos instrumentos se incluye una reforma del Código Penal que endurece las penas a los pandilleros y un régimen de excepción cuestionado por organismos de derechos humanos por permitir detenciones arbitrarias y la suspensión del derecho de defensa de los arrestados. Dimos el voto para él y no es justo, señor presidente, que nos tenga nuestros hijos detenidos. Un régimen en principio de carácter temporal que la Asamblea ha ido prolongando mes tras mes y ya va a cumplir su primer año. ¿Puede el estado de excepción convertirse en una política permanente de Estado? La política del presidente Bukele es bien sencilla, es bien práctica y sobre todo constitucional. Está ubicando al centro al ciudadano, a las y los salvadoreños y según lo han informado tanto el señor presidente de la República como cada uno de los titulares del Gabinete de Seguridad, el régimen de excepción se mantendrá en El Salvador hasta que el último pandillero criminal sea capturado y presentado ante la justicia. Una investigación de Inside Crime constata una internacionalización de las pandillas y su mutación hacia estructuras menos visibles y más parecidas a la mafia. De hecho, ya estaba mutando. Ya había algo que se llamaba economía criminal. Ya había una organización que estaba haciendo relaciones internacionales, ya tenían corredores de violencia. Y prácticamente lo que se ha agarrado en el país no son los líderes, las cabezas. O sea, esa estructura todavía está por ahí, sino lo que se ha agarrado es la masa y básicamente el cambio va a ser a una estructura más de carácter internacional. ¿Contempla la guerra contra las maras de Bukele atajar esas posibles mutaciones o reinvenciones de las organizaciones mareras?
Las pandillas criminales en El Salvador durante los últimos 11 meses no han tenido la capacidad de adaptarse, de sobreponerse y brindar elementos que me permitan a mí emitir una opinión que están en una ruta de poder readaptarse. Creo que el desmantelamiento, el rompimiento y el quebrajamiento de la estructura de cabecillas y de toda la estructura de todas las pandillas ha sido desarticulada por las fuerzas del orden de seguridad en El Salvador. La guerra contra las maras de El Salvador ha llegado a suscitar comparaciones con la lucha antimafia en Italia. Allí las fuerzas conjuntas entre la Fiscalía Antimafia, la Interpol y las declaraciones de los arrepentidos lograron la caída de los capos de algunas de las organizaciones criminales transnacionales más importantes del mundo. Pero ¿hay realmente similitudes entre estas dos luchas? È vero che sono tutte e due delle legislazioni di emergenza, però mentre la legislazione di emergenza del Salvador spesso ha derogato a quelle che sono le caratteristiche fondamentali del rispetto dei diritti delle persone, questo in Italia non è avvenuto perché la lotta alla mafia che è stata fatta in Italia è stata fatta nel rispetto della Costituzione. Más allá de las posibles similitudes con otras políticas de mano dura, la gran pregunta que se abre ahora es si la estrategia de Bukele es sostenible, si las encarcelaciones masivas son la respuesta a la lacra que lleva décadas azotando a El Salvador. Si no aprendemos a vivir en convivencia y en paz, las nuevas generaciones van a asumir esos roles violentos que se asumieron con la niñez y con la juventud que se metió a las pandillas. Entonces la educación para la paz que nos enseña la inclusión, la tolerancia, la renuncia a la no violencia es necesario. Y si no educamos para la paz, vamos a estar repitiendo la misma historia. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el fin justifica los medios? ¿Es legítima la suspensión de derechos constitucionales en El Salvador en pos del fin de las maras? Y estos aspectos extremos en la convulsionada El Salvador, aquí en la Argentina tuvieron un rápido correlato por su semejanza o por su asociación con lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario, que una vez más mostró y demostró ser una de las metrópolis con más alto índice de violencia, de asesinatos y muerte en la República Argentina. Y hay quienes alertan sobre este tipo de medidas como las que veíamos, las tomadas en El Salvador por Bukele, pues dicen no deberían ser aplicadas en nuestro país. Y hay quienes también le pegan directamente al presidente Alberto Fernández por permitir o decir en su momento que no serían solamente las fuerzas de seguridad aquellas que actuarían en Rosario, sino que podrían inclusive destinarse algunas divisiones de las Fuerzas Armadas, algo que puso los pelos de punta a los organismos de defensa de los derechos humanos en nuestro país. Lo cierto es que Bukele hoy muestra resultados y eso al parecer es del gusto y la aceptación del pueblo salvadoreño. Otro aspecto que también motivó, igual que en el Mundial, una circunstancial y muy efímera unión y consenso en los argentinos, en el pueblo, en la mayoría y en la totalidad de la dirigencia política, es el aniversario de los 10 años del papado de Francisco que se recordó en esta semana. Aquí en nuestra provincia, como dijimos, en la UNCAUS de Presidencia de Roque Sáenz Peña se hizo una reunión que consiguió, para la foto por lo menos, a la presencia de Jorge Milton Capitanich, de Ángel Rosas, de Raúl Rolando Romero Feiris, de representantes de la Iglesia, entre otras personalidades. A nivel nacional también se consiguió una carta firmada por prácticamente la totalidad del arco político que se dirigió sin grieta, dijeron, a Francisco por estos 10 años. Y nosotros, ya en el final de nuestro programa y con este material, nos despedimos hasta la semana que viene. También hemos rescatado
el siguiente material. Muchas gracias por estar ahí. Night of excitement and a night of firsts. 1.2 billion Catholics rejoice as the 266th Pope is chosen. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El cardenal Bergoglio. ¿Cómo? Qui sibi nomen imposuit Francisco. Argentino y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos. Hay un papa argentino. Ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze, perché ciò che è accaduto non si ripeta. Que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud. Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? For a courageous and responsible effort to redirect our steps and to avert the most serious effects of the environmental deterioration. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo e testimoni della sua misericordia dimorava una speranza viva, insieme con una gioia indecibile e gloriosa.
senza dubbio stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia, che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Eccoci, guarda.